Te voy a pedir un favor. Abre tus sagradas escrituras en Segunda de Reyes, capítulo 14. Segunda de Reyes, capítulo... Gracias, hijo. Muy amable, hijo. Gracias. Segunda de Reyes, capítulo 14. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 14, para honra y gloria de Dios. Amén. Segundo libro de los Reyes, capítulo, les dije 14, no, 13, capítulo 13. Y vamos al verso 14. Amén. Ok. ¿Listos? Pónganse de pie, por favor. Un momentito nada más para reverencia a la palabra de Dios y vamos a ver qué nos tiene preparado el Señor el día de hoy. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Ok. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Estamos todos en el verso 14? Ok. Segunda de Reyes 13, verso 14, dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da ¿hacia dónde? Al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación del Señor y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afet hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Hasta ahí. Amén. Inclina tu rostro un momento, precioso. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa y gran bendición que nos das de poder aprender de tu santa palabra. De esa gran bendición, Dios, que nos das de poder conocer, mi Señor, y aprender, mi Dios, en nuestro espíritu, el poder de tu bendición, Señor. Muéstranos hoy, Padre, qué es la ventana del oriente, Señor. Muchas veces hemos oído esto, y el río que sale de la puerta del oriente, y tantas cosas, Señor, que hemos oído, pero muchas veces no sabemos la dimensión, el nivel de lo espiritual que implica esto. Al saber, Señor, abrir la ventana del oriente, mi Dios. Muchas gracias, Padre, que tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKadosh, esté sobre nosotros el día de hoy y nos muestre su gloria. Gracias, mi hermoso Señor. Yahshua HaMashiach, gracias por tu bendición. Amén, amén y amén. Aleluya. Toma tu lugar, precioso. Toma tu lugar. ¿Ya estamos ahí listos? Ok. Fíjate bien. Hay un canto que cantan por ahí un grupo llamado Ebenezer que dice que el río que fluye del oriente. Y cantamos, porque nos sale la voz y cantamos, pero muchas veces no sabemos lo que significa realmente la ventana o la puerta o el río del oriente.
Hoy voy a ver la ventana del oriente. Pero para esto, fíjate bien, vamos a empezar a meternos en el sermón y vamos a ver algo muy preciso, de lo cual el rey el rey Joás, rey de Israel, en ese momento se acerca a Eliseo en su lecho de muerte y fíjate bien lo que le dice: Abinu, Abinu, o Abinú, Abinú. Y le dice: Padre mío, Padre mío. Mateo 23:9 marca otra cosa. Alguien que vaya rápido a Mateo 23:9. No cierren su Biblia. Acuérdense que siempre tienen que tener su Biblia abierta. ¿Ah? Amén. No llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, ¿correcto? Porque uno es, ¿quién? Vuestro Padre. ¿El que está dónde? Ah, caray. Entonces aquí ya está algo raro, ¿no? ¿Cómo se acercó el rey a Eliseo? Abinú, Abinú. Padre mío, Padre mío. A ver. Y Jesús está diciendo otra cosa. Acompáñame a Hebreos 12:9. Vamos a aclarar primero una paternidad. Y vamos a ver por qué el rey le dijo Padre mío a Eliseo. ¿Ok? Vamos a aclarar primero una paternidad y luego vamos a entrar allá de lleno. ¿Ya estamos en Hebreos 12:9? Fíjate bien. Además, tuvimos padres, ¿qué? Terrenales. ¿Para qué? Para disciplinarnos. Fíjate bien. ¿Padres qué? Terrenales. ¿Para qué? ¿Y los qué? Y los respetábamos o los venerábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros qué? Espíritus. ¿Y qué? Viviremos. Wow. Se está aclarando este asunto. Acompáñame a Números 27, verso 16 y verso 17. Fíjate lo que dice el 16. Ponga el Señor ¿qué? Dios ¿de qué? De toda ¿qué? Carne. Un varón o un hombre, ¿sobre dónde? O sea, tiene que haber alguien sobre la congregación, amén. Terrenalmente ¿qué? Hablando. Wow. Fíjate bien, 17. Que salga y entre delante de ¿qué? De ellos. Y que los haga salir y entrar a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen ¿qué? Cuando Joás llega con Eliseo, literalmente lo estaba tomando como su ¿qué? Como un padre espiritual, pero literalmente lo estaba tomando como un ¿qué? Como un pastor. Le estaba pidiendo la dirección a su pastor, literalmente hablando. El rey viene y se acerca a Eliseo. Abinú, Abinú. Padre mío, Padre mío. Venía por un ¿qué? Por un consejo. Amén. Fíjate bien. Cuando ya aclaras esto, te das cuenta que el rey veía a Eliseo como una paternidad sobre él, como una ¿qué? Autoridad, como alguien que podía marcar la diferencia en su vida. Amén. Ojo con esto, Fíjate bien. ¿Cómo ves tú a tu pastor? ¿Te das cuenta? Desde aquí inicia el respeto. El rey llega y le dice: Abinú, Abinú, Padre mío, Padre mío. Ahora, aclarando esto, ¿quiénes son nuestros padres? Punto número 1. Son 8 puntos. ¿Quiénes son nuestros padres? Perdón la expresión que voy a usar, nadie se sienta. Cuando nosotros estábamos en el mundo, éramos como animales. Perdón la expresión, que solamente nos dejábamos guiar por nuestros instintos. Éramos, dice la palabra en hebreo,
éramos Nefesh Bahar. Nefesh Bahar quiere decir alma y carne. Eso es lo que éramos. No éramos espíritu, éramos alma y ¿qué? Carne, porque el alma dominaba sobre nuestra carne. Amén. El espíritu estaba totalmente olvidado. Lo que reinaba era nuestra área almática sobre nuestra carne. Entonces, cuando estamos en esas condiciones, nosotros necesitamos a alguien que nos dé un ropaje distinto. Y ese ropaje viene por medio de la palabra. Date cuenta de esto. Nosotros, al ser, por eso dice la escritura, serás mudado en otro ¿qué? En otro hombre. Tus vestiduras serán ¿qué? Distintas. Tienes que mudar los viejos trapos y harapos que traías antes por una vestidura nueva. Amén. Pero ¿quién nos da una vestidura nueva? ¿Por medio de qué alguien nos da una vestidura nueva? Por medio de la palabra. Y por medio de la palabra, ese hombre nos está vistiendo de ropaje nuevo. Amén. Y estamos dejando simultáneamente el hombre que viejo queda ¿dónde? Olvidado, queda ¿dónde? Atrás. Amén. Entonces, tú literalmente tienes que tener un ¿qué? Un padre. Tienes que tener un hombre al frente de ti que te dé la palabra, que te dé bendición, que te dé instrucción, que te enseñe. Ese es un padre, ese es un Abinú. Amén. Ojo con esto, chicos. Ahora, lamentablemente el concepto de Abinú hoy en nuestros días no se tiene. En esta actualidad no se tiene. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestras iglesias tenemos gente irrespetuosa, tenemos gente ingrata, tenemos gente desubicada, tenemos gente que solo viene a la iglesia porque quieren resolver sus situaciones conflictivas rápido, pero no quieren tener una formación, no quieren buscar una paternidad espiritual sobre sus vidas. Amén. Entonces, ¿qué trae esto? Situaciones difíciles, hijos sin padres, perdón la expresión, hijos que no tienen padre. Ahora, punto número 2. ¿Cuál fue la frase que utilizó el rey Joás cuando se acercó a Eliseo? ¿Alguien está ahí? ¿Ya habían cerrado su Biblia? ¿Ya andaban allá por Zacatitlán de las Pitayas? ¿Qué le dijo? Ajá. Aparte de Padre mío, utilizó otras frases ahí. ¿Qué le dijo? Después de Padre mío. No. ¿Qué le dijo después de Padre mío? ¿Carro de qué? Carro de Israel y su gente de qué. ¿Y eso qué, pastor? ¿Y eso qué significa? Fíjate bien. Ojo con esto. ¿Qué fue lo que vio Eliseo cuando Elías fue arrebatado? Un carro de fuego. Amén. Fíjate bien. Joás le está diciendo a Eliseo literalmente cuando Eliseo recibe el manto, ¿qué fue lo que vio? ¡Wow! ¿Carruaje de qué? De fuego. Y Elías es ¿qué? Arrebatado y llevado por el carruaje. Y fíjate bien lo que le está diciendo aquí. Pero ¿sabes qué significa esto? El rey sabía que Eliseo era un hombre que movía el mundo espiritual. Amén. Eso significa carros de fuego. Un hombre capaz de mover el mundo espiritual que está a su alrededor. Donde ese hombre estaba, era capaz de cambiar la atmósfera, era capaz de cambiar el clima, era capaz de cambiar aún el mismo ambiente. Amén. Ahora, el rey Joás se había encontrado con un hombre que tenía injerencia en el mundo espiritual, que era capaz de hacer cosas diferentes. Era un hombre que tenía autoridad, pero era un hombre que tenía cobertura directamente del cielo. Amén. Él va y le pide un consejo y Eliseo le dice, pon tu mano sobre ¿qué?
Ve a la Biblia, allí, acompáñame a la Biblia. ¿Qué le dijo? Pon tu mano ¿dónde? Pon tu mano sobre el arco. ¿Y qué significa que aquel hombre va y pide un consejo y él le dice, pon tu mano sobre el arco? Pone su mano sobre el arco y Eliseo, ¿qué hace? ¿Qué hizo Eliseo? Estás ahí en la Biblia. Me doy cuenta que no la lees. Ya sabían que era capítulo 13 de Segunda de Reyes, verso 14. Si estamos aquí o no estamos aquí. Les dije desde un principio, ¿estamos aquí o no estamos aquí? Permítanme. Eso me implica que no están aquí. Están en otro lado, no están aquí. Necesito que estén aquí. Necesito que dejes allá olvidado los frijoles, a tu viejo, a quien tengas que olvidar, olvídalo ahorita. Ponte las pilas, por favor. ¿Ok? Porque esto me implica que no estás aquí, no estás metido aquí. Te estoy dando una palabra profética sobre tu vida y si no la recibes, ya no va a ser mi problema, va a ser el tuyo. Te estoy declarando una palabra profética sobre tu vida. Algo que va a cambiar tu ambiente espiritual, va a cambiar tu casa. Pero si no quieres que cambie, es tu asunto tuyo, no el mío. Fíjate bien. Eliseo le dice, pon tu mano sobre ¿qué? ¿Y qué hizo Eliseo? Puso sus manos sobre las de él y tensó también ¿qué? El arco. ¿Qué significa esto en el mundo espiritual? Para un hombre que tiene injerencia en el mundo espiritual, que tiene autoridad de parte de Dios, que tiene cobertura de parte de Dios, que indica que un hombre de este calibre ponga sus manos sobre las tuyas y te ayude a tensar el arco. ¿Qué significa? Fíjate bien. Esto es para dar dirección hacia dónde tienen que ir apuntadas tus flechas. Amén. El profeta le está diciendo, le está marcando la pauta, le está marcando hacia dónde tiene que estirar el arco y hacia dónde tiene que ¿qué? Tirar las flechas. No nada más tienes que tirarlas a donde tú crees o piensas. Cuando tú vienes y le pides el consejo al profeta, él te da el consejo, pero te marca una dirección. Amén. Fíjate bien. Esto es para dar dirección. Y le dijo, ¿abre qué? Después de tensar el arco, Carlos, después de tensarlo y tener la flecha lista, ya tienes la capacidad para abrir ¿qué? La ventana, porque ya tienes una ¿qué? Una dirección. Ya sabes hacia dónde las vas a tirar. Amén. Fíjate bien. Ojo, esto es para dar dirección. Y él le dijo, abre la ventana que está hacia el oriente. El profeta no te va a hacer el milagro. El profeta no. El profeta te va a dar la dirección. Y tú tienes que obrar en fe. Amén. Porque te marcó una ¿qué? Una pauta. Te marcó una dirección. Pero ¿sabes qué tienes que hacer tú? Tienes que obedecer. Amén. Y tienes que obrar en fe. Pero si la parte que a ti te corresponde no la haces, entonces no sucederá nada. Y la palabra que te fue declarada, porque muchos de ustedes tienen palabra profética declarada sobre sus vidas desde hace mucho tiempo, está sin efecto. ¿Por qué? Porque no han abierto la ventana. Porque no han obrado en fe. Porque no han caminado en fe. Porque no se han movido en fe. ¿Y esto qué implica? Hay personas que les das dirección, las instruyes, las enseñas, pero no son capaces de abrir la ventana que da hacia el oriente. Número 3. Abre la ventana. ¿Qué significa abrir la ventana y por qué hacia el oriente? ¿Por qué no pudo ser hacia el poniente? ¿Por qué no pudo ser hacia el sur o hacia el norte? Observa esto.
nos está marcando un punto geográfico. ¿Hacia dónde? Hacia el oriente. Pero ¿sabes por qué hacia el oriente? ¿Por qué será hacia el oriente? Porque el oriente significa recuperar la autoridad espiritual que nos fue quitada un día. Amén. Vamos a la escritura, lo vas a saber ahorita. Acompáñame a Génesis, capítulo 2, verso 8. A ver, ¿dónde lo plantó? Al oriente. ¿Y a quién puso ahí? Puso allá al hombre que Dios había formado a su imagen y semejanza para que se enseñoreara. ¿Amén? De todo. ¿Un hombre con qué? Con autoridad. Un hombre que abría la boca y lo que decía se hacía. Amén. Fíjate bien. Entonces el oriente, ¿qué significa? Recuperar la autoridad que nosotros teníamos que perdida, que nos había sido ¿qué? Quitada. Amén. A lo mejor no me estás entendiendo. A lo mejor no me entiendes todavía. Pero vamos a ver qué es el oriente. El oriente espiritualmente y proféticamente hablando, el oriente es llamar a las cosas que no son como si fueran. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es que dice que si yo obedezco me vendrá bendición? ¿Por qué? Porque muchas veces tú crees más en lo que tus ojos ven, en el triste espejo donde te reflejas. Crees mucho más en eso que en lo que vendrá. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no podemos creer? ¿Por qué no podemos decirle a lo que no es como si fuera? ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué? Porque todavía no abrimos la ventana. Quizás tendrás ya el arco tensado y tendrás la flecha en la mano, pero no abres todavía la ventana. ¿Qué es el paso que sigue? Número 4. Abre la ventana. ¿Y qué es abrir la ventana? Abrir la ventana es obrar en lo sobrenatural. Amén. Es obrar arriba de lo natural, es obrar arriba de lo que yo puedo ver humanamente hablando, es obrar arriba de mi vista, es obrar arriba de lo que escucho, es obrar arriba de lo que estoy viendo que parece imposible. Cuando tú abres la ventana, en ese momento estás sacando al Moisés de ti, estás sacando al Elías de ti, estás sacando al Eliseo que vive en ti. Estás aprendiendo a ser un hombre sobrenatural a pesar de tu alma, a pesar de tu nefes bajar. ¿Te das cuenta? Te estás acercando al Eterno porque estás reconociendo tu debilidad. Y esa debilidad hoy puede ser la fortaleza de tu vida que te puede llevar a cambiar tu vida para que obres en milagros. Amén. Para que obres en proezas, para que obres en grandes hazañas, para que derribes las fortalezas, para que cambies el mundo espiritual que en el cual estás viviendo ahora. Date cuenta de eso. ¿Cómo puede un hombre? Te voy a poner un ejemplo. Abre la ventana. Un día me dijo el Señor a mí, abre la ventana. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿qué no te das cuenta de lo limitado que soy? ¿Tienes el arco, sí o no? Y yo me acuerdo que yo cantaba en aquellas épocas, yo cantaba de los que están aquí nuevos con nosotros. Bueno, de los que ya son veteranos de guerra con nosotros. ¿Se acuerdan que cantábamos un canto que dice el arco de bronce? ¿Se acuerdan? Y yo decía, bueno, no estás en lo sobrenatural todavía, mi chavo. Sorry. Y decíamos, ¿y cómo era el canto? ¿Qué dice? Y tomé con mis manos el arco de bronce, algo así. Un canto, y yo cantaba porque me gustaba él adiestra mis manos para la meta, ese mero, hazte casi. Y yo hasta la coreografía hacía.
No, hombre, parecía que iba a matar al león y toda la cosa. Y cuando el Señor me confronta y me dice, abre la ventana. ¿Pero qué? Que abras la ventana. Y le dije yo, Señor, ¿cómo un hombre con mis deficiencias, como un hombre con mi escasa capacidad, como un hombre con mi nula comunión contigo, Padre, puede abrir una ventana para sostener un ministerio? Y me dice el Señor, porque tú no tensas el arco solo. Yo puse mis manos como Eliseo sobre las de Joás. ¿Acaso tú pensabas que tú lo habías estirado solo? Dije, wow. Atrévete a abrir la ventana que da al oriente. Y esto traerá siempre bendición a tu vida. Amén. Wow. Número 5. Golpea, ¿qué le dijo? ¿Golpea qué? La tierra. ¿Y cuántas veces golpeó Joás? 3. Y el profeta lo felicitó. ¿El profeta qué? Se enojó. Imagínate un hombre cascarrabias como era Eliseo. Imagínate que no le dijo hasta de qué se iba a morir Joás. Siendo profeta y con el carácter de Eliseo, no quisiera yo haber estado en las botas de Joás. El profeta se enojó y le dice, si hubieras golpeado 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria y los habrías desaparecido totalmente. ¿Pero por qué golpeó solo 3 veces? Y él le dice, hoy solo 3 veces los derrotarás. ¿Y sabes qué significa eso en el mundo espiritual? Eso significa en el mundo espiritual cuando tú y yo somos conformistas. Cuando tú y yo nos hemos conformado con lo que ya decimos que tenemos. Cuando tú y yo nos hemos conformado con vivir la vida como la llevamos. Ya, hasta aquí. Eso ha de ser todo en el evangelio. ¡No! Eso es conformismo. ¿Esto qué hace? Que te estanques y que decides no buscar más. Decides no ir más allá de donde estás actualmente. ¿Te das cuenta? Decides vivir estancado, metido en ese hoyo. Golpear la tierra significa que tienes que ser un hombre de fe. Tienes que ser un hombre constante, tienes que ser un hombre fiel, tienes que ser un hombre audaz, tienes que ser un hombre sobrenatural, tienes que aprender a ir más allá, tienes que romper con tu propia realidad, amén. Tienes que aprender a ir más allá de lo que tus ojos puedan ver. Tienes que tener un estilo de vida sobrenatural, tienes que estar abierto hacia la bendición, pero para eso tienes que abrir ¿qué? La ventana que da ¿dónde? Al oriente. Y eso significa empezar a aprender a vivir en lo sobrenatural. ¿Amén? Pastor, pero todavía no me explica qué es la ventana. Número 6. Cuando ya abriste la ventana y ya entendiste lo que es la ventana del oriente. La ventana del oriente significa que a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas, a pesar de los conflictos, a pesar de tener todo en contra, a pesar de que nadie cree en ti, a pesar de que todo parece que está en contra tuya, tú tienes que aprender tienes que aprender a vivir en un nivel de fe diferente. En ese nivel,
Cuando ya aprendiste a abrir la ventana del oriente, la ventana significa gozo, significa paz, significa alegría, significa bendición, significa prosperidad. Pero hay algo precioso y que pasa lo normal. Significa libertad. Amén. Ahora, fíjate bien esta parte. Muchas veces el Eterno tiene que acorralarnos para que entremos a ese nivel de fe. ¿Por qué tiene que hacerte ver que todo lo tienes en contra? ¿Por qué muchas veces tiene que llevarte a que sientas tristeza, desánimo, depresión, angustia, soledad? ¿Por qué tiene que llevarte hasta ese lugar para que te veas confrontado con eso? ¿Por qué? Porque no puede ser en alegría. Porque no puede ser en bendición. Porque no puede ser diferente la situación. Porque tiene que hacer de ti un hombre o una mujer de fe. Perdón la palabra que voy a utilizar. A fuerzas. Tienes que superar con fe esos momentos de tristeza. Tienes que superar con fe esos momentos de aflicción o depresión. Tienes que superar con fe esos momentos en los cuales te sientes derrotado y sientes que no sirves ya. Tienes que abrir la ventana del oriente, la herramienta. Pero ¿cómo la abro? ¿Cómo se abre la ventana? Por medio de la fe. Número 7. ¿Qué dice más ahí? Vámonos al 13. Le dijo, ¿toma un qué? Verso 15. ¿Toma un qué? Un arco y unas qué. O sea, unas flechas, ¿verdad? Tomó él entonces un arco y unas flechas. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre qué. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da ¿qué? ¿Te das cuenta? Y él abrió, dijo Eliseo. ¿Qué le dijo? ¿Qué significan las flechas en el ámbito espiritual? ¿Y qué significa tirarlas? ¿Qué es tirar flechas? ¿Perder el miedo? ¿Intentarlo? ¿Dejar el pasado? Ahí les va. ¿Qué es tirar flechas? Es hablar al mundo espiritual. ¿Amén? Amén. Es decir, a lo que no es como si fuera. Hace un momento dijo el varón, el predicador que estuvo en Chapala. Dijo él, 3 veces dijo. ¿Se acuerdan? 3 veces ¿qué? Dijo. Y eso es hablar al mundo espiritual. Muchas veces tienes que hablar 3 veces. 3 veces. Para que aquello se haga. Pero para que aquello se haga, tienes que soltar la palabra. Tienes que confesar la palabra. Tienes que desatar la palabra. Tienes que soltar la palabra con autoridad y creyendo en tu corazón que lo que estás declarando recibirás. Amén. Así es la sanidad. Tienes que usar el poder, fíjate bien. Tienes que usar el poder legislativo que tienes en tus labios. Y ese poder te lo da el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Aleluya. ¿Te das cuenta? Tienes un poder legislativo en tus labios. Tienes un poder legislativo en tu boca. Tienes una llave enorme en tu boca.
Es por eso que tú le dices a este monte, muévete. Y ese monte se va a ¿qué? Es por eso que lo que tienes en ese momento se hará. Fíjate bien, literalmente nosotros, y lo digo así literalmente, estábamos en Adán, en el huerto del Edén, en el oriente. Y estábamos en un estado de autoridad. Pero ese estado de autoridad nos fue robado. Y fíjate el 8, punto número 8. Mientras no esté lleno el hueco que tienes en tu alma, mientras no esté lleno el hueco que tienes en tu alma, siempre estarás buscando lo superficial y no serás feliz. ¿Sí o no, chicos? Siempre estarás buscando llenar ese hueco con lo que superficial. ¿A dónde tengo que volver? Al oriente. A ese lugar donde literalmente empezó todo. Porque en ese lugar mi hueco está ¿qué? Lleno. Te lo voy a explicar de otra manera, de una manera metafórica. ¿Cuánta gente has visto que le gusta ir al campo? Le gusta ir al campo porque en el campo encuentra paz, escucha el arroyo correr, escucha el agua pegando entre las piedras. Le encanta el aire que circula en el campo, le encanta escuchar los árboles cuando se mecen y hacen un sonido melodioso, como si fuera una música. Le encanta respirar el olor a pasto fresco. ¿Por qué crees que esa gente cuando llega ahí se relaja? Porque literalmente está en su Edén, está en su huerto. Ahí solamente encontró ¿qué? Paz. ¿Te das cuenta? ¿Por qué el hombre tiende a buscar la naturaleza? Porque todavía Dios no ha llenado su hueco de aflicción. Cuando tú realmente y yo entremos a ese lugar, a ese Edén, a ese lugar que está en el oriente, ya no querramos o no querremos regresar a lo que vivíamos antes. Y ya no vamos a querer regresar a donde vivíamos antes, ¿sabes por qué? Porque en ese momento estaremos llenos. Y ya no necesitaremos más de lo superficial. Porque en ese momento nuestro estado espiritual estará lleno totalmente. Estaremos satisfechos en Cristo. Amén. Cristo nos habrá llenado totalmente ese hueco en nuestro corazón. Amén. Pregúntate. Este mundo es un lugar de tristeza, de dolor, de depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para entrar al oriente, mi alma necesita obedecer. Esas pasiones necesitan ser erradicadas de mi alma. Es por eso que mi alma no evoluciona. Pero ¿cuál es el camino para conectarme con esa ventana que da al oriente? Juan 14:6. Y cuando tú recibas al Mesías, cuando Él lleve tu vida hacia esa ventana, cuando Él te dé la victoria, tú tendrás la eternidad en victoria. Amén. Porque allí en la eternidad está la gloria. Allí en la eternidad está la bendición. Está la Shekinah. Pero te digo algo. Así me lo vendieron eso a mí. Que hasta cuando yo llegara allá, a ver las calles de oro y el mar de cristal,
entonces yo tendría victoria, gloria, bendición, presencia. Y te digo una cosa, no es así. La victoria, la gloria, la bendición y la presencia empieza desde aquí. Amén. ¿Por qué? Porque cuando yo le clamo a Él y mis labios se abren para clamarle, cuando yo soy capaz de humillarme delante de Él y doblar mis rodillas, en ese momento el cielo baja a la tierra. Amén, aleluya. En ese momento la misma presencia del Señor baja a la tierra, aleluya. Te digo algo. Cuando tú estás a solas con tu Mesías, cuando estás a solas con tu Salvador, cuando le hablas al oído a Él y Él te habla al oído a ti, cuando tú literalmente lo abrazas y empiezas a sentir su presencia hermosa, la ventana se está abriendo. Ponte de pie. Vamos a abrir la ventana juntos el día de hoy.